directora general de Codeni. Amanda, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches Belén y buenas noches a todo tu auditorio. Amanda, me gustaría, si te parece, ir un poco más atrás o mucho atrás, en el sentido de cuándo empezamos a ver esta diversificación del crimen organizado y cuando entonces comenzaron a reclutar de manera forzada, en algunos casos, otras veces pagando, principalmente a jóvenes para que les ayudaran en sus labores delictivas. Recuerdo, por ejemplo, el famoso caso de los llamados halcones, que muchos de ellos incluso eran menores de edad. Así es, pues realmente este es uno de los problemas a los que nos enfrentamos, que realmente no contamos con datos provenientes del Estado que nos digan de forma concreta, de forma clara, en qué panorama nos encontramos. Por parte de organizaciones de la sociedad civil, una de ellas, Redim, de la cual forma parte Codeni, ha sido que hemos podido recopilar algunos datos, algunas cifras, algunas estadísticas y estimaciones, pero sí nos enfrentamos ante el reto de que el Estado no está generando información clara, concreta, lo cual tendría que ser una obligación de ellos. Pero a través de estos estudios, de estas investigaciones que ha hecho la misma sociedad civil, incluso academia, investigadores, pues sí vemos que es a partir del 2006 y con el sexenio de Felipe Calderón, que se incrementa, ¿no? Recrudecimiento de la violencia en la vida cotidiana de las personas y que es este ingreso también a la afectación de la vida de jóvenes, de niños, niñas y adolescentes incluso, y que están siendo afectados en un porcentaje muy importante en este tipo de reclutamiento, ¿no? Ya sea mediante engaños, mediante pues el ingreso forzado, ¿no? A las líneas, ya sea para actividades como ser halcones, vigilantes, involucrarlos en actividades delincuenciales como secuestro, extorsión, el cuidado, ¿no? Incluso de personas que están privadas de su libertad y el propio sicariato, que sería una de las actividades pues más alarmantes y más agresivas en las que se ven involucrados estos adolescentes y jóvenes principalmente. Doctor Magaña, se habla de cerca de 250,000 jóvenes que se encuentran actualmente en riesgo, cifras que además Redim lo ha dicho incansablemente. Hasta el momento no son oficiales porque no existe una cifra oficial como tal, como bien se señala, y justamente están buscando, ¿no?, demandando reconocer y tipificar este reclutamiento infantil en el Código Penal. ¿Qué ha pasado con estas denuncias? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Por qué esta terquedad de invisibilizar un problema tan grande? Pues justamente eso es lo que vemos, ¿no? Como una necesidad de querer ocultar, de querer sacar un poco la vuelta, de negar esta problemática y de no tomar responsabilidad mediante incluso invisibilizar o usar términos pues que simplemente escondan lo que realmente está pasando. Como bien dices, las cifras de Redim estiman, y esta estimación es de 2020, que entre 145,000 y 250,000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, pero estas son cifras de hace 3 años, ¿no? Y creemos que esta situación se ha incrementado, se ha multiplicado, porque es la realidad que vemos, y es que vemos que en los últimos años, pues esta vulneración de derechos que viven los niños, adolescentes y jóvenes impacta directamente en cómo ellos se ven forzados, obligados, orillados o ante la necesidad incluso de participar en esas actividades. Y sin embargo, la visión de la autoridad, pues es, en el mejor de los casos, verlos como criminales, atender esto como si se tratara de un delito más. Sin embargo, se está perdiendo de vista que estos adolescentes, niños que están involucrados en estas actividades, son víctimas también de esta ausencia, ¿no? De un Estado que les pueda proveer acceso a la educación, a una vida digna, a un empleo, a medios de vida dignos y a un ambiente seguro y libre de drogas, en el cual tengan acceso a servicios de salud, por ejemplo. Y pues esta vulneración de derechos que es sistemática, que es constante, implica que estos jóvenes pues se ven orillados o se ven cooptados fácilmente de manera más fácil por el crimen organizado, porque son las únicas opciones realmente a las que acceden y no hay alternativas que impliquen
un desarrollo de una vida digna, ¿no? Entonces sí, definitivamente hay esta deuda social del Estado y también creemos que es pues en sí un cinismo, ¿no? De querer ocultar, de querer, digamos, que pasar un poco velada la problemática al no tipificar el delito como tal. Realmente en México no tenemos tipificado el delito de reclutamiento forzado y se trata de pasar entre otros delitos que invisibilizan la problemática y que nos dejan ver que no es un tema que el Estado realmente quiera atender, sino que tal vez prefiere ocultarlo, ¿no? Dejarlo un poco de lado. Jalisco, uno de los principales estados con este problema. Así es, de acuerdo a las cifras que manejamos en Redim, pues es justamente el segundo estado con un mayor porcentaje de estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo, únicamente después de Estado de México. Y insisto, siento que estas cifras se han modificado muchísimo en los últimos años. Estas cifras son estimaciones que hizo Redim en 2020, pero creemos que la realidad probablemente sí nos podría estar poniendo a Jalisco en primer sitio, en uno de los sitios más alarmantes en este sentido, debido a los casos que conocemos, a la presencia tan cruda del crimen organizado en nuestra sociedad y pues a los ejemplos que observamos diariamente también con los jóvenes y adolescentes con los que trabajamos, ¿no? Que es algo que está presente en las calles, que es una problemática que está mucho más inserta que antes. Y pues estábamos hablando en esos años, en 2020, de entre 12.440 y 21.500 casos de estos niños, adolescentes y jóvenes en riesgo. Entonces, creemos que ahora estamos hablando incluso de mucho más y sí es un problema que simplemente ha decidido el Estado, pues no observar ni atender. Amanda, nos quedan apenas muy poquitos minutos y es una pena porque tal vez no alcancemos a decirles a los padres que nos escuchan ¿qué podemos hacer desde el hogar para proteger a nuestros hijos? Y también, ¿qué les dirías a estos jóvenes? ¿Cómo podemos reducir el riesgo, si no evitar o estar, totalmente alejados? Pero sí, ¿cómo se puede reducir el riesgo de caer precisamente en estas redes del crimen organizado? Sí, pues sin duda. Sí me gustaría poner en primer lugar mucho el papel del Estado como garante de derechos, que realmente consideramos desde este enfoque de derechos que es ese acceso a la educación, a una vida digna, a una vida tranquila, a un ambiente seguro y libre de violencia, de drogas, que es lo que tenemos actualmente, que eso realmente nos llevaría a tener pues jóvenes y adolescentes en otro camino, ¿no? Perdona, Amanda, perdóname que te interrumpa nada más ahí, es que me parece que ese es un punto que vale la pena replantear y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero es que hemos visto en casos recientes jóvenes que viven en hogares totalmente integrados, que tienen una profesión, que son gente que está bien inserta en la sociedad y que también está cayendo en las garras del crimen organizado. Es decir, no solamente estamos hablando de grupos vulnerables, sino que prácticamente hoy por hoy cualquier ciudadano pudiera ser víctima de estos delitos. Y entiendo también la parte del Estado, pero si el Estado no nos provee de esta que es su obligación, ¿qué podemos hacer desde lo particular? Sí, justo yendo a lo particular, creo que tiene que ver incluso en estos niveles socioeconómicos más estables, como comentas, y tiene que ver con el ambiente de violencia que vivimos, ¿no? Pero en el sentido más particular, creo que las formas de protegernos es estar alertas, estar conscientes de las situaciones constantes, ¿no? De reclutamiento que se dan, ofertas de trabajo dudosas, demasiado atractivas, que generalmente suelen ser engañosas para atrapar a los jóvenes, ¿no? Que ofrecen horarios flexibles y sueldos muy atractivos. Estos suelen ser pues focos rojos que están identificados para el reclutamiento. También pues el poder hablar con los hijos del uso de las redes sociales, incluso de los videojuegos en línea, ¿no? Que se ha detectado que son otras vías de reclutamiento, de poder ingresar a los chicos a ciertas actividades ilícitas. Y bueno, pues simplemente también generar espacios de comunicación dentro de las familias y de que padres, madres, hijos, ¿no? Puedan estar cada vez más en contacto, en mejor comunicación y que pueda haber
una conciencia y un conocimiento de la familia de dónde está trabajando el joven o hacia dónde se dirige, a dónde va esa oferta de trabajo, que pueda ser acompañado, que pueda ser validado por un familiar, que es un lugar seguro, que es un lugar pues, en el cual no corre riesgo su integridad, ¿no? Esas serían algunas de las vías que podríamos tomar. Amanda Cabrera, directora general de Codeni, te agradecemos muchísimo tu presencia. Gracias por esta charla. Sí, gracias a ustedes y gracias a toda la audiencia. Gracias. Bueno.